La semilla que da buen fruto seguirá día tras día, llevando la palabra que cambia el corazón. La semilla que da buen fruto hoy nos trae el tema de por qué es importante estudiar la Biblia. Ciertamente en la vida hay cosas que son importantes, pero tanto como estudiar la palabra de Dios, no hay nada más importante para nosotros. ¿Y por qué? Primero, para conocer la voluntad de Dios. Salmos 119, versículo 165. Mucha paz hay para los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Amén. Conocer la voluntad de Dios nos trae paz, porque el Señor mismo nos lo dice en el Evangelio de San Juan. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Vamos a conocer la palabra de Dios para saber cuál es su voluntad. Y mira, entre otras cosas, es que tengamos paz y que no nos turbemos. Pero si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, que es tranquilidad en nuestras vidas, que nos va a dar una paz diferente a la del mundo, no vamos a estar conformes con nada, vamos a estar intranquilos siempre. Pero conociendo la palabra de Dios, vamos a estar tranquilos. Por eso es importante estudiar la Biblia. Amén. Otro punto por el cual tenemos que estudiar la Biblia, y es muy importante para poder experimentar sanidad y liberación. Salmo 107, versículos 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Ves? Si tú clamas al Señor, Él te va a sanar. Te lo está diciendo el mismo Dios. Y que te va a librar de la ruina. Te va a librar de tus aflicciones, cuando sea obviamente su voluntad. Amén. Pero si no estudiamos la Biblia, no vamos a saber que tenemos que clamar, y en ese clamor el Señor va a oír esa angustia de nuestro corazón y se va a compadecer y nos va a sanar y nos va a librar de todo mal. Pero para poder clamar por sanidad y liberación, tenemos que saberlo, porque si yo no lo sé, no voy a clamar por esa situación, ¿cierto? Otro punto muy importante por el cual tú y yo tenemos que estudiar la Biblia es para entender el amor de Dios hacia ti y hacia mí. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahí, estudiando la Biblia, vemos la importancia de ese amor ágape, ese amor desinteresado que lo da todo a cambio de nada. A pesar de que tú y yo éramos pecadores y estábamos destituidos del reino de Dios, Él mandó a su Hijo para que creyéramos en Él y en su obra redentora y fuéramos salvos. Mandó al que era el único, el unigénito,
entonces solo había uno. Ahora gloria a Dios que somos muchos adoptados, somos hijos de Dios y hermanos en Cristo Jesús. Y ahora Él ya no es el unigénito, ahora Él es el primogénito, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahí demostró Dios cuánto ama esta parte tan importante de la creación, como es el hombre y la mujer, como somos tú y yo. Amén. Mira que si no estudiamos la Biblia, no podemos entender este punto, que es para aumentar la fe. Romanos 10, versículo 17. La fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Al estudiar tú y yo la Biblia, estamos escuchando palabra de Dios, y al escuchar palabra de Dios, estamos aumentando nuestra fe. Mira si es importante que tú y yo estudiemos la Biblia. Otro punto por el cual es muy importante que tú y yo estudiemos la Biblia es para saber la diferencia entre el bien y el mal. Salmos 119, versículo 101 y 102. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Amén. Entonces, por medio de la palabra, nosotros podemos entender qué está bien y qué está mal. Porque algo que está bien es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y algo que está mal es la envidia, el odio, el rencor y la falta de perdón. Entonces, estudiando la Biblia, podemos entender todas estas cosas. Además, si no la estudiamos, ¿sabe lo que nos pasaría? Las de Isaías capítulo 5, versículo 20, que le diríamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y entonces estaríamos, como decíamos antes, destituidos del reino de Dios, porque estamos haciendo lo contrario a Él, a lo que a Él le agrada. Estamos haciendo las cosas diferentes a su voluntad. Por eso es muy importante estudiar la Biblia. Amén. Y en el punto de estudiar la Biblia, tenemos que decir que es muy importante estudiarla toda, porque el Señor nos lo recuerda por medio de la segunda carta a Timoteo, escrita por Pablo, en el capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, tenemos que estudiar toda la palabra de Dios, toda la Biblia, no solo lo que nos interese, porque tenemos que poner en práctica tanto esos versículos de promesas bonitas como esos versículos que no son tan fáciles de pasar. Amén. Y también tenemos que estudiar la Biblia para estar capacitado como siervo para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. A fin de que el hombre tiene que estudiar la Biblia toda, para que a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú y yo solo podemos hacer buenas obras si ponemos en práctica la palabra de Dios. Porque si hacemos las cosas a nuestra manera, las obras van a ser imperfectas, van a ser para interés personal y no para desearle el bien al prójimo antes que a nosotros mismos si hace falta, como dice el Señor en la carta a los Filipenses. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento y un mayor discernimiento de tu bendita palabra para poder estudiarla y poder entender que es muy importante ponerla
por obra y no solamente oírla, sino que tenemos que hacer tu voluntad, porque eso es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas, porque todo lo tuyo es bueno, es agradable y es perfecto. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a estudiar la Biblia y a guardarla a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón para hacer conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados todos, en el nombre del Señor, esta fue la reflexión para el día de hoy. Te quiero pedir que por favor la compartas con todos tus contactos y les hagas ver qué importante que es estudiar la Biblia para tu vida y para mi vida, porque en ella está el presente y en ella está el futuro, porque nosotros en la actualidad tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios y tenemos el futuro porque tenemos las pautas a seguir para acabar esa carrera con éxito, recibir nuestra corona y poder vivir por la eternidad alabando, exaltando y glorificando al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu. Amén. Dios te bendiga grandemente. Ahora te quiero dejar con esta preciosa alabanza. La Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Nos da el conocimiento para alcanzar la salvación. Es revelación infalible de la voluntad del Señor, norma para el carácter y una guía para el vivir. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Antiguo y Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios, muestran cómo en la historia el Señor a su pueblo guió.